comenzamos la semana pasada con Romanos 5, hermanos. Vamos a continuar ahí, por favor. Les pido que abran sus Biblias en Romanos capítulo 5. A través de la carta de Pablo a los Romanos, lo que llevamos hasta ahorita, que hemos estado viendo versículo por versículo, hemos aprendido mucho acerca de la justificación por la fe, ¿verdad? Entonces Pablo sigue tratando este tema en el capítulo 5. Dice la palabra, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. La semana pasada nos dedicamos a estudiar el significado de la palabra paz. Vimos que en griego, ¿alguien se acuerda qué es en griego la palabra paz? Irene, ¿verdad? Así que si alguien se llama Irene, eso es lo que quiere decir, paz. ¿Y en hebreo? Shalom. Es shalom, ¿verdad? Y vimos que el significado en hebreo de la palabra shalom es hermoso y maravilloso. Si alguien no lo escuchó, bueno, pues ya para cuando este mensaje se suba al internet, ya tiene que estar la primera parte. Entonces hay que escuchar la primera parte, ¿verdad? Para que sepamos de qué se trató. Seguimos leyendo en el versículo 2 de Romanos 5. Por quien, es decir, por Yeshua, por quien también tenemos entrada, quiero regresar un poquito al versículo 1, ¿ok? Un poquito. Fíjense cómo, hermanos, la palabra nos dice en el versículo 1 que a través de la fe nosotros fuimos justificados, ¿ok? ¿Qué quiere decir justificados? Hechos justos, declarados inocentes. Porque hay dos sentidos de la palabra justo. Y el otro sentido de la palabra justo es precisamente lo que decíamos hace un momento, obediente. Entonces, cuando en muchos pasajes, cuando la palabra habla del justo, se refiere a aquella persona que camina en obediencia. Pero en este caso, en este versículo, la palabra justificado, sí, como dice Tita, significa hecho justo, como nos lo dice segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 21, donde dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Entonces, la justicia, hermanos, es una vida siempre o una condición en la que no hay injusticia. La injusticia es pecado, la injusticia es desobediencia, es maldad, es egoísmo, es soberbia, es rebeldía. Entonces, donde hay eso, no hay justicia. Pero cuando nosotros recibimos la justicia de Yeshua, es porque Él fue obediente en todo. Como dice la palabra en Hebreos capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, esa naturaleza justa de Yeshua nos fue transferida a nosotros que creímos en Yeshua, ¿verdad? Entonces, fuimos declarados santos, inocentes, justos por medio de la sangre de Yeshua que Él derramó. Entonces, solamente quería llamar la atención a eso, donde dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, pero es por medio de nuestro Señor Yeshua, ¿ok? Por lo que Él hizo por nosotros. Ahora sí seguimos con el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe, o sea, por esa misma fe por la cual recibimos justificación, ahora también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Dice Pablo en Romanos capítulo 2, ¿verdad? Porque, ¿por qué cosa sois salvos? Por gracia, ¿verdad? Pero fíjense qué curioso, que soy salvo por gracia,
Pero al recibir esa salvación, luego yo entro a esa gracia. O sea, la gracia no se queda en salvarme, sino que es un proceso y es una bendición y es una condición espiritual en la que yo estoy entrando para en ella estar el resto de mi vida. Entonces, por gracia no solamente soy salvo, sino por gracia vivo para siempre. ¿Ok? Porque no es que el Señor dice, a ver Felipe, bueno mira, tú estás perdido y te vas a ir al infierno, pero si crees en mi Hijo Yeshua, por mi gracia te voy a salvar. Pero una vez que te salve por gracia, y ahora sí, tú hazle como puedas. ¿Verdad que no? ¿No? Sino que esa misma gracia que nos salvó, hermanos, sigue siendo el ambiente en el que yo voy a vivir todos los días de mi vida. Y por eso Él me da su Ruach HaKodesh, me da su Espíritu Santo, no me dejó solo, me equipa, me llena de su presencia, de su unción, porque yo puedo ser salvo, pero si no me da Él eso, yo no tengo la capacidad para soportar tentaciones, para estar firme en medio de pruebas, para discernir entre lo malo y lo bueno, y mucho menos para tomar la decisión correcta haciendo aquello que agrada a mi Padre Celestial. No puedo. ¿Ok? Entonces, así como no soy salvo por mis méritos, sino por lo que Yeshua hizo, así también mi vida en Yeshua tampoco puede ser en mis propias fuerzas. Tiene que ser en la gracia. ¿Ok? Por eso dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Ok? Ahora, ¿tiene algo que ver en todo este proceso, en todo este caminar o en todo este vivir mi decisión diaria o ya es automático? No es automático, ¿verdad? Cada día yo tengo que decidir lo correcto. Cada día yo tengo que buscar de esa gracia. Tengo que llenarme de su presencia. Tengo que confiar en su fidelidad cada día. Yo no puedo decir, sí, yo recibí a Yeshua en mi corazón hace 43 años, o en el caso mío, casi 44, y ya el próximo mes voy a cumplir 44 años de estar en el camino del Señor. Y sí, Él me salvó por gracia, así que como es por gracia, yo ya no he tenido que hacer nada. Imagínense. O sea, así yo ya despreocuparme que al cabo es por gracia que Él me salvó, estaría ya muerto espiritualmente, hermanos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos aspectos de la gracia en este estudio y vamos a llegar hasta aquí nada más en lo que se refiere al versículo, ¿verdad? Nada más vamos a ir hasta aquí el versículo 2 que termina diciendo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, porque, miren hermanos, yo fui salvo del pecado, fui salvo de la maldad, de la perdición, del infierno, o sea, de el pecado, de la esclavitud espiritual. Fui salvo de las garras de Satanás, ¿verdad? Él era el amo de mi vida cuando yo todavía no conocía a Yeshua, aunque yo no lo sabía. Pero recuerden que el que practica pecado es esclavo del pecado. Entonces, Satanás me tenía en sus garras, pero Yeshua me salvó. ¿Ok? Él me redimió, me rescató, perdonó mis pecados, me dio libertad, pero hay una esperanza, hay una meta, es decir, hay un lugar de donde me sacó, pero hay un destino a donde me quiere llevar. Igual que el pueblo de Israel, cuando fueron sacados de Egipto, había un destino, la tierra prometida, ¿verdad? Y de hecho, hermanos, literalmente los redimidos en Yeshua vamos a la tierra prometida. No nada más la salvación, así que la presencia. No, a la tierra prometida vamos. Allá vamos a estar en el milenio, gobernando y reinando con Yeshua durante todo este tiempo.
juntamente con Él. Entonces, sí, verdaderamente tenemos ese destino también nosotros, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa entre ese momento en que fui salvo, en que fui redimido y rescatado del pecado y la maldad, y el momento en que llegue a la meta? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Hay una vida, ¿verdad? Hay un caminar, hay una lucha, hay un peregrinaje, ¿verdad? En el cual nosotros entendemos que somos extranjeros, no somos de aquí. Por eso Pablo, no me acuerdo, o Pedro, en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, dicen claramente, hermanos, porque somos peregrinos y extranjeros, no somos de este mundo. Entonces no podemos adaptarnos, acoplarnos al mundo, porque el mundo está en tinieblas y nuestro destino, tenemos una esperanza, y esa esperanza, dice el versículo 2 al final, es la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios. Ahora, la palabra gloria, hermanos, en la Biblia puede significar alabanza, puede significar honra, puede significar adoración, pero en este caso significa la presencia, significa la manifestación. Porque ahorita, hermanos, ¿cómo dice Pablo? O Jacobo, perdón porque se me olvida, pero ¿cómo dicen? Ahorita vemos como por un espejo, ¿verdad? Vemos un reflejo nada más, pero en ese día, en ese tiempo, ¿cómo veremos? Cara a cara, veremos cara a cara la gloria de Yahweh, hermanos, su presencia, su majestad. Recuerdan que Moisés le dijo, déjame ver tu gloria, Yahweh. Y que el Señor dijo, está bien, te voy a meter a la hendidura de esa roca, ahí te escondo, voy a poner mi mano y luego voy a pasar de espaldas. Porque no podía ver cara a cara la gloria de Yahweh porque hubiera perecido. Pues ese día, hermanos, la vamos a ver. Entonces, ¿qué constituye eso para nosotros? Constituye una esperanza, hermanos. Es decir, aquí se pueden poner duras las cosas, se pueden poner difíciles. Puede haber momentos en que flaqueamos, en que dudamos, en que ya no hallamos la puerta, o no nos calienta ni el sol, ni el de Piedraneras, ¿verdad? Pero tenemos una esperanza. Y decimos, ¿sabes qué? Vale la pena seguir adelante. Porque un día, el día menos pensado, van a pasar 20 años más, o 30 años más, o 40 o 50, y voy a estar en su presencia. Entonces, esa es la esperanza que yo tengo, la gloria de Dios. Pero todo ese tiempo, todo ese transcurrir, hermanos, Dios nos ha dado, como dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Yahshua. Y yo me he puesto a meditar, bueno, ¿cuáles son esas armas? Porque dice que no son carnales, entonces son armas espirituales, ¿verdad? Ahora vamos a mencionarlas, hermanos. Armas espirituales, díganme. Los dones del Espíritu Santo, la oración en lenguas, es maravilloso, hermanos, es maravilloso. Yo sé que algunos lo creen, otros no, pero si yo hago un análisis de la palabra de Dios, un análisis detenido de la palabra de Dios, yo encuentro fundamento bíblico para el hecho de que el creyente tiene de parte de Dios la bendición de establecer comunicación con Él en lenguas que son desconocidas para nosotros. Otra arma, el ayuno. Hay ocasiones en que el ayuno resulta súper eficaz. La palabra de Yahweh, la palabra es una espada más cortante que toda espada de dos filos. Es obra milagros. La palabra transforma las mentes, renueva nuestras mentes. Otra arma, la oración, ¿sí, hermana?
¿Alguien dijo oración, verdad? Ok. Amén. La alabanza. La adoración, ¿verdad? Amén. ¿Otra? El nombre. En mi nombre, ¿verdad? En mi nombre. O sea, ¿cuántas cosas nos ha dicho Yeshua que hagamos en su nombre, hermanos? ¡Wow! ¡Wow! Gloria a Dios. Miren, es hermoso que Yeshua honra su nombre, aunque lo digas en español, en chino, en inglés, en francés, en lo que sea. Pero conocerlo en su idioma, en lo que revela, el único idioma en que está expresada la profundidad del significado de su nombre, el hebreo, es wow, te permite apreciar quién es Él en otro nivel. Cuando sabes que Yeshua es Yahweh salva, y que salva significa perdonar, pero también significa sanar, libertar, todo. Amén. Todo. Entonces Yahweh es nuestro Salvador, ¿verdad? Amén. ¿Qué otra arma? La unción del Espíritu Santo, que va junto con las lenguas, porque no puedes tener las lenguas si no tienes la unción del Espíritu Santo. El discernimiento, la fe, nadie mencionó la fe, la gracia, la intercesión, la oración, ¿verdad? Sí, podemos llamarla intercesión, oración, ayuno, ¿verdad? Entonces tenemos armas, hermanos, y todo eso es por gracia, ¿verdad? ¿O alguien se ganó alguna? ¿Verdad que no? Entonces por gracia, así como la misma salvación. Pero la gracia es algo, así como la oración, así como la palabra, así como la fe, que podemos descuidar. ¿Sí o no? Podemos descuidar, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo Pedro? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Yeshua. Entonces es un mandamiento, crecer. Crezcan. Entonces yo puedo decidir obedecer o no obedecer ese mandamiento. Puedo quedarme débil, puedo quedarme abajo, puedo quedarme nada más en el inicio, en la base, y no crecer, y pasarme la vida, bueno, pues estoy salvo, ay, de pérdida soy salvo, ay, gracias a Dios soy salvo, pero viviendo en derrota, viviendo en egoísmo, viviendo en depresión, viviendo en tristeza, viviendo en, no sé, o sea, frustración, entonces en enfermedad. Y eso no es lo que el Padre quiere. Entonces la misma gracia que me salvó es la que me sostiene. Y es la que me permite continuar y estar firme. Por eso dice Pablo en el versículo 2 aquí en Romanos 5, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, ¿verdad? Ahora, la palabra gracia, hermanos, normalmente se ha atribuido a el carácter bondadoso de Dios, su naturaleza de amor, que nos permite recibir la salvación y nos justifica a pesar de tanto pecado y tanta desobediencia, y nos gozamos en eso y nos emocionamos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero llegamos a la conclusión o tenemos la idea equivocada de que ya no es tan relevante cómo es mi vida, cómo está mi obediencia. Si obedezco o no obedezco, guardo o no guardo los mandamientos de Yahweh. Porque independientemente, hermanos, de que antiguamente yo también, dentro del pueblo evangélico, se malentiende este aspecto y se cree que como ya no estoy bajo la gracia, ya no tengo que obedecer la Torá, ya no tengo que guardar Shabbat, ya puedo comer de todo, estoy bajo la gracia. Bueno, ok, mira, independientemente de que en el pueblo evangélico no se considere que guardar Shabbat es un mandamiento,
o que abstenerse del puerco es un mandamiento, o que guardar las fiestas de Levítico 23 es un mandamiento, aunque no se considere ese en el pueblo evangélico, de todos modos hay muchos mandamientos que nosotros creemos que sí debemos de obedecer, ¿o no? Aún antes de que descubriéramos esto de Shabbat, no quiero decir esto de Shabbat porque yo así muy, pero este caminar mesiánico, las raíces hebreas, aún antes de que lo conociéramos, no teníamos mandamientos, ¿verdad que sí teníamos mandamientos? Independientemente de cuáles creamos que son, hay mandamientos, ¿verdad? ¿Cómo hemos considerado la lectura de la palabra de Dios? ¿Como algo que me conviene o algo que Dios mandó? ¿Cómo, hija? Como algo que Dios mandó. Algo que Dios mandó. Entonces, ¿hay mandamientos o no hay mandamientos? Sí hay mandamientos, ¿verdad? ¿Cómo consideramos el ir los domingos a la iglesia, hablando de cuando estábamos, ¿verdad?, en otro entendimiento, como, bueno, ahí si quieres? ¿A poco yo como pastor decía, hermanos, si el domingo ustedes amanecen con sueño, quédense en la casa? O si van a jugar los Tigres, no hay problema, pueden quedarse a ver el partido de los Tigres o de la selección mexicana. ¿A poco así decía yo como pastor? No. Yo decía, hay que venir a la iglesia, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, el obedecerlos siempre ha sido importante. El evangelizar es como que, bueno, mira, ahí si acaso no te da mucha pena, si acaso no te metes en problemas, ahí te encargo, si puedes, háblale a alguien de mí. Así es el Señor. O dice, id y predicar, ¿verdad? Entonces, siempre hemos creído en mandamientos. ¿Y qué hacemos con la gracia? No, ya estamos en la gracia, ya no tengo que ir a la iglesia, ya no tengo que leer la Biblia, ya no tengo que evangelizar. Mandamientos son mandamientos. ¿Y a poco porque estábamos en la gracia justificábamos no cumplirlos? ¿Sí? Eso se hace, ¿verdad que no? Estamos en la gracia, pero se espera de nosotros, por la misma gracia, que vivamos una vida de obediencia, ¿verdad? Ahora, eso significa que en ese sentido, hermanos, nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que hemos entendido que ciertos mandamientos de la Torah que nosotros creíamos ya anulados, resulta que no están anulados, que están vigentes, pero sigue siendo por gracia, hermanos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué si se utiliza, aquí viene un punto mío, ¿por qué si se utiliza la gracia como argumento para ya no obedecer Shabbat, la dieta, las fiestas, para ya no honrar las lunas nuevas? ¿Por qué si se utiliza la gracia como argumento para ya no obedecer eso? ¿Y por qué no se utiliza la misma gracia como argumento para ya no obedecer, leer la Biblia, asistir a la iglesia, evangelizar? ¿Por qué? ¿Por qué para unas cosas sí es argumento y para otras cosas no es argumento? ¿Sí se entiende? A lo mejor. En otras palabras, si alguien me dice, hermano, ¿cómo que guardar el Shabbat? Estamos en la gracia. Yo le diría, hermano, ¿cómo que ir a la iglesia? Estamos en la gracia. Es lo mismo, ¿no? ¿Lees la Biblia? ¿Para qué si estamos en la gracia? Palabra gracia, hermanos. Vamos a ver el griego. En el griego, la palabra gracia es la palabra caris. Caris, ¿ok? De ahí viene carismático, carisma, ¿ok? La iglesia carismática. Porque la palabra caris, una de las cosas que significa es don, regalo. Eso es un don, es un regalo, ¿verdad? Entonces la gracia, hermanos, implica recibir algo que no me costó a mí.
Por lo tanto es un regalo, ¿verdad? Algo que no merezco yo. Si yo trabajo 6 horas dando clases en la universidad donde doy clases y pasa la quincena, llega el día 14, el día 15 y no me depositan en mi cuenta, yo me meto a la aplicación del banco en el teléfono y ahí aparece el movimiento, aparece el depósito, ¿verdad? Por esa quincena que trabajé. Si de pronto es día 16, 17 y no se depositan, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que ir a hablar ahí, ¿verdad? Tengo que ir a hablar al departamento de finanzas de la universidad. Y no voy a ir, oiga, es que miren, me da tanta pena y no quisiera molestar y por favor no me vayan a malinterpretar. No voy a pensar que soy interesado, egoísta, materialista, pero no sería mucha, así como molestia, así me podría decir por qué no me han pagado. Sí. O me haría el favor, la bondad, la misericordia de depositarme. Así, no, ¿verdad? Yo trabajé y merezco ese dinero. ¿Sí o no lo merezco? Ahora, yo siento bien padre que me pagan por hacer algo que me encanta hacer, pero como quiera no lo voy a hacer gratis. No lo voy a hacer gratis, entonces yo espero que me paguen. Entonces, ¿por qué no se los pido de esa manera? Digo, no voy a ser grosero, ¿verdad? Pero voy a ir con una certeza, una seguridad, una convicción de que ese es mi dinero y que no me lo han depositado. ¿Es gracia? No es gracia, es salario, es pago, ¿verdad? Ok, entonces gracia, hermanos, es recibir aquello que no me gané, que Yeshua ganó para mí, por un lado, pero no es lo único, no es lo único, porque gracia también significa, la palabra charis en griego, hermanos, significa la influencia divina. Influencia divina. Influencia divina. ¿Ok? ¿Qué es una influencia? Algo. Ahora en internet ustedes han visto cosa nueva para mí, los influencers. ¿Sí han visto eso? ¿Cómo es en inglés? Influencers. Influencers. O sea, vamos a llamarle en español los influidores o influenciadores, no sé cómo decirles, pero ya hay eso. Antes había bloggers, había youtubers, ahora hay influencers. Así como que, entonces, ¿qué se supone que hacen los influencers? Influyen, ¿verdad? Ok, ¿e influyen en qué? ¿Vale? En hábitos, ¿verdad? Mira cómo me peino yo y al rato todas se peinan así. Mira cómo hablo yo y al rato todos hablan así. ¿Ok? Bueno, entonces ya total se ha desviado mucho todo eso, ¿verdad? Ahora, qué triste, a mí se me hizo una tristeza que ya nada más porque alguien es influencer, ahora todos hacen eso. Pero bueno, nosotros tenemos un influencer, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces la gracia, hermanos, es la influencia divina en el corazón humano. ¿Sí? Él me motiva, su presencia, su palabra, su espíritu, su santidad influye en mi comportamiento. ¡Wow! ¿Cómo si dejo que me influya cualquier huerca del internet y yo no dejo que me influya mi Padre Celestial? ¡Qué tremendo! Entonces, eso es parte de lo peligroso de estos tiempos que estamos viviendo. Hermanos, veníamos platicando mi hija y yo del Moral a Piedras Negras, ayer que la traje a su casa, esa papi, porque veníamos acordándonos de viejos tiempos, de cuando había un grupo que en aquellos años, cuando mi hija era pequeña, Alas de Águila de Monterrey, no sé si alguien se acuerda de ellos. Alas de Águila. Y luego había una canción que hablaba de un peligro muy fuerte, el peligro en aquellos años. Televisión, será tu perdición, algo así, ¿verdad? Pero decimos, en aquel tiempo era la televisión.
O sea, y ahora tanta cosa peligrosa en el internet, en las redes sociales, y veníamos pensando, Mica y yo, ¿quién sabe qué ir a ver peligroso dentro de 20 años? Si Yahshua no viene pronto. Imagínense, hermanos. O sea, ¿cómo va todo tan feo, verdad? Tan horrible. Y son instrumentos que pueden ser de mucha bendición también, el internet, las redes sociales, pero pues tanto puede ser instrumento de Dios como puede ser instrumento del diablo. Y ahora están los influencers, ¿verdad? Cuando que la gracia, hermanos, es la influencia divina en el corazón humano y cómo esa influencia se refleja en la vida del creyente. Entonces, eso quiere decir que una persona no puede decir nada más, ay, yo tengo la gracia de Dios porque ya recibí salvación, ya Él perdonó mis pecados, pero seguir viviendo como cualquier mundano. ¿Cómo? Si esa misma gracia es la influencia de la presencia de Dios en tu corazón y cómo lo reflejas a los que te rodean. Entonces no digas que estás en la gracia solo porque ya un día recibiste a Yahshua en tu corazón, pero vives como te da la gana, ¿verdad? Porque la gracia es la influencia divina en el corazón humano y su reflejo en la vida. Eso incluye gratitud, ¿verdad? Eso incluye gratitud. Ahora, otro significado de la gracia es aceptable. Aceptable. Es esa misma gracia, hermanos, la que a mí me permite, me capacita para tener un estilo de vida aceptable a Dios. Igual que como lo dice Pablo en Romanos 12, donde, versículo 1 y 2, donde dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, agradable, aceptable, ahí está. Pero eso que dice Pablo, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no se puede sin la gracia. Pero entonces, ¿para qué es la gracia? No es nada más para recibir una salvación como un regalo que yo no podría pagar. Es para después de esa salvación vivir de una manera aceptable a Dios. ¿Y cuál es una manera aceptable a Dios? Ahí está en la palabra, hermanos. La palabra te dice que es aceptable para Dios. ¿Ok? Y es por la misma gracia que me salvó. ¿Sí? Hay un versículo, hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahshua HaMashiach. Amén. ¿Saben a qué palabra no le digo amén de ese versículo? A la palabra pero. ¿Saben por qué? Porque no está en el original griego. No aparece. No aparece. Alguien la metió ahí a la hora de traducir, pero no está en el texto griego. Por lo tanto, no debe de decir, pues la gracia por medio de Moisés fue dada, pero no. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, debe ser coma, la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahshua HaMashiach, no pero. Porque cuando ponemos un pero, ¿qué quiere decir? Es como lo contrario, como anulando lo primero, ¿verdad? Es como si alguien dice: esa muchacha es muy bonita, pero muy enojona. Entonces, ¿qué pasa? Que lo bonita pierde importancia, ¿verdad? Porque es tan enojona que... cuando dijo mi esposa, ay, pues el pastor, cuando era ella soltera, el pastor no es muy guapo, pero es muy lindo. Entonces, lo lindo anula lo feo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto,
no es, de acuerdo con el texto, hermanos, griego, no es, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia no. Es y la gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada y la gracia. Ahora, ¿la gracia anula la ley? No, nos capacita para obedecerla. No la anula, nos capacita. ¿Ok? Entonces, significa aceptable, hasta ahí llegué. Significa beneficio, favor, don, regalo, gozo, liberalidad, que no confundamos con una liberalidad con libertinaje, hermanos. Liberalidad aquí significa generosidad. Liberalidad quiere decir no medirse, sino dar abundantemente. Eso es lo que significa la liberalidad. ¿Ok? Y eso está incluido en la gracia. Y por último, placer. Placer. Porque, ¿cuál es la diferencia, hermanos, entre tratar de obedecer los mandamientos antes de que Yeshua trajera la gracia? Porque dice, la ley fue dada por Moisés y la gracia y la verdad por medio de Yeshua. Bueno, si yo trato de obedecer los mandamientos sabiendo que de eso depende mi salvación, a ver, hermanos, ¿cómo nos sentiríamos? Tratar de obedecer los mandamientos, guardar Shabbat y todos los que están en la palabra, celebrar las fiestas, no comer las cosas que la palabra prohíbe, amar al prójimo, amar a Dios, leer la Biblia, evangelizar, asistir a la congregación, porque todos son mandamientos. Pero ¿cómo se sentiría tratar de guardar todos esos mandamientos sabiendo que de eso depende si me voy al cielo o no? Horrible. Horrible. O sea, yo estaría así como que, ¿y si fallo? Ya fallé ayer. Fallé hoy en la mañana. ¿Cómo? Entonces, ¿qué significa la gracia? Mira, lo primero que significa es que tu salvación ya no va a depender de tu obediencia, pero también significa que te voy a capacitar para obedecer. Una vez que eres salvo. Entonces, ¿no es eso ya placer? Ahora me gozo en guardar los mandamientos. Ahora, ¿no fallo? No, sí, claro que fallo. Pero ya no estoy con el temor. Ya no estoy con la angustia de que ya fallé, porque Jacobo dice que si fallo uno, no fallo en todos. Entonces, ¿cuándo puedo, verdad? Entonces, por eso lo confirma Juan en el capítulo 5 de la primera carta. Primera de Juan, capítulo 5, hermanos, cuando él dice, si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? No son una carga, hermanos, no son pesados. Alguien va a decir, entonces ¿por qué dijo Pedro en Hechos capítulo 15, no vamos a imponer sobre los gentiles una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Porque se refería a todos los ritos y los sacrificios, y para purificarte de esto, y para el perdón del pecado y todo. Eso sí era una carga que nadie podía llevar. Pero guardar los mandamientos es un placer, es un gozo. Amén. Yo no estoy tratando de convencer a nadie de que venga a esta esclavitud, no, a este gozo, ¿verdad? A esta libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque ya no depende de eso nuestra salvación. Entonces, ¿qué nos motiva? Si la salvación no depende de eso, ¿qué nos motiva? El amor, la gratitud, ¿verdad? El deseo de agradar a nuestro Padre, de honrarlo, de hacer las cosas que le agradan a Él. Por eso primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, dice, y sabemos que las cosas que pidamos de Él, las recibiremos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que a Él le agradan. Entonces, esa es nuestra motivación, hacer las cosas que a Él le agradan, pero es por gracia. Amén. Ok. Hay un aspecto de la gracia, o hay diferentes aspectos, hermanos,
que vamos a estudiar, vamos a analizar todo con sus pasajes bíblicos, pero lo vamos a dejar para el próximo estudio.